En la historia política de México, pocas veces se observa una ironía tan marcada como la que hoy se materializa en la voz de Vicente Fox Quesada, el mismo hombre que, a principios de siglo, encabezó con fervor la campaña del cambio contra el PRI y que posteriormente se convirtió en uno de los más férreos opositores de Andrés Manuel López Obrador, terminó por reconocerle el mayor logro de su sexenio, la reducción histórica de la pobreza, apuntalada en una política salarial que rompió con décadas de estancamiento. El hecho no es menor. Durante años, Fox fue una de las figuras más visibles en la cruzada mediática y política contra López Obrador, incluso apoyando activamente estrategias para impedir su llegada a la presidencia. Y sin embargo, hoy, desde la distancia del poder, admite que el tabasqueño hizo lo que él no se atrevió: elevar los salarios mínimos, devolver poder adquisitivo a las familias y con ello dinamizar la economía nacional. Este giro en su discurso no solo representa un acto de autocrítica, sino también una validación histórica de las políticas que han permitido que millones de mexicanos dejen atrás la pobreza. En una entrevista concedida a Maurice Dieck, Vicente Fox sorprendió al público con palabras que jamás se esperaban de él hacia su adversario político. Con tono de confesión casi clandestina, el expresidente admitió que el aumento sostenido del salario mínimo impulsado por López Obrador fue un gran acierto. Fox relató cómo durante su administración cedió a la presión de las cúpulas empresariales, quienes le exigían detener la carrera de los salarios y los precios para mantener la competitividad exportadora. Reconoció que creyó en ese argumento y optó por no subir con fuerza el salario mínimo. Hoy, mirando los resultados, afirma que esa fue una decisión equivocada. Y si algo yo corrigiera de cuando fui presidente a lo que hoy haría, es lo único que le voy a reconocer a López Obrador, y espero que la gente no se entere que me están viendo, es secreto, pero fue un gran acierto forzar los salarios mínimos para arriba. Yo me reuní cada mes con todo el conglomerado empresarial del país en Los Pinos, los invitaba yo a comer. Y siempre me estaban friegue y friegue: presidente, tiene usted que detener esta carrera de los salarios y los precios. La tiene que detener porque vamos a perder competitividad, porque vamos a perder nuestro potencial de exportación. Y pues escuché ese argumento una y otra vez, pero hoy digo que sonso fui por creerles, porque debí de haber tomado esta decisión. Va el salario mínimo para arriba y tú a ver cómo le haces tu empresario. Deja tu zona de confort, de tener salarios bajos para poder exportar, y promueve la productividad dentro de tu empresa. Haz que cada obrero se vuelva más productivo, más eficiente, y entonces el salario mínimo no va a ser tu problema. Ese es pues lo que subsiste, y lo que sí haría hoy es no escuchar tanto la voz del lado empresarial, sino tomar decisiones fuertes, apoyadas por economistas o por alguien que realmente soporte esa decisión. Y sí lo haría yo hoy, empujar fuerte el salario mínimo para arriba, porque estamos viendo mucho más poder adquisitivo de la gente hoy, gracias a eso, y que está movilizando la economía. Aunque ahorita se nos dice de crisis y que ahí viene el coco y que ya vamos a empezar a caer en nuestra economía, mientras la gente sigue consumiendo, sigue comprando coches, sigue comprando en el supermercado, sigue comprando relojes caros, teléfonos caros. Hay mucho consumo en México y es el motor de la economía, gracias a que la gente tiene más dinero. Este reconocimiento tiene un peso simbólico enorme. El presidente que alguna vez hizo todo lo posible por frenar el ascenso político de López Obrador admite ahora que el tabasqueño logró resolver uno de los dilemas más antiguos del modelo económico mexicano: la contradicción entre mantener bajos salarios para ser competitivos y garantizar condiciones de vida dignas para la población. Más allá del contraste ideológico, la declaración de Fox es, en sí misma, un parteaguas. El empresario convertido en político y el político convertido en crítico feroz de la izquierda mexicana se rinde ante la evidencia. El salario mínimo elevado y el fortalecimiento del consumo interno han sido la clave para reducir la pobreza en niveles no vistos en décadas. Cuando los titulares hablaban de crisis, inflación y lo que no se pudo lograr en los barrios olvidados, en las comunidades rurales y en las colonias donde apenas alcanza para la comida del día, hubo alguien que no solo prometió primero los pobres, sino que lo hizo realidad.
Más de 13 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza durante su administración. No fue magia ni propaganda, fue una combinación de políticas, discursos que resonaron y una narrativa que conectó con quienes históricamente habían sido invisibles. Pero lo que más sorprende no es solo el número, es que, después de años de desconfianza hacia el poder, millones de pobres siguen viendo en López Obrador algo más que un presidente. Lo ven como un mesías, un salvador de su dignidad cotidiana. Pero, ¿qué hizo para lograr esa devoción? ¿Por qué una promesa se convirtió en esperanza palpable? ¿Y por qué, incluso entre quienes no tienen nada, su figura se mantiene como un faro? En este video vamos a desmenuzar cómo se construyó esa conexión. ¿Qué se hizo en concreto para sacar a más de 13 millones de personas de la pobreza? ¿Y por qué el pueblo no solo lo recuerda, lo admira? A la vuelta de un sexenio marcado por choques globales, pandemia, recesión, inflación y guerras comerciales, los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, publicados por el INEGI el 30 de julio de 2025, invitan a matizar la narrativa catastrofista que ha acompañado al proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Contra todo pronóstico, el ingreso corriente promedio de los hogares mexicanos creció 10,6% real entre 2022 y 2024 hasta 25,955 pesos mensuales. Además, los hogares destinaron 15,891 pesos al gasto cada mes, un aumento de 7,9% en igual lapso. El dato llega con un énfasis. Esta es la primera medición en 30 años en la que la proporción del ingreso que va a los hogares de menores recursos sube de forma perceptible, y la brecha entre el decil más rico y el más pobre baja a 14 veces, el mejor registro desde 2016. El laboratorio político de la izquierda mexicana. Cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018, prometió, por el bien de todos, primero los pobres. La declaración no era retórica. Su programa de gobierno se montó sobre 3 pilares de corte progresista. Primero, recuperar el salario mínimo como herramienta redistributiva. Segundo, un entramado de transferencias universales y focalizadas que sustituyera los esquemas asistenciales dispersos. Tercero, una política fiscal prudente que evitara déficits explosivos, pero con prioridad al gasto social. A diferencia de las izquierdas clásicas, López Obrador apostó por la disciplina presupuestaria, la renegociación de la deuda y la máxima de no gastar más de lo que ingresa, mientras dirigía la artillería del Estado a los hogares vulnerables. El argumento de sus detractores fue inmediato. Sin crecimiento económico robusto, cuando el PIB apenas promedió 1,1% anual entre 2019 y 2024, cualquier mejora social sería efímera. Los resultados de la encuesta y las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social obligan hoy a matizar aquella profecía. Un ingreso que se abre paso entre crisis. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares revela un ingreso corriente promedio trimestral de 77,864 pesos, 25,955 al mes, en 2024, frente a 67,319 pesos reales de 2018. Más revelador es que el brinco posterior al confinamiento superó la pérdida de 2020. El ingreso cayó a 63,430 pesos aquel año, pero recuperó los 70,400 en 2022 y dio otro salto de 10,6% en 2024. Detrás del rebote hay un factor inédito. Las transferencias, pensiones, becas, remesas y apoyos directos aportan hoy 17,7% del ingreso familiar, la mayor proporción desde que hay registro. La composición importa. El ingreso laboral promedia 2/3 de la bolsa familiar, pero en los deciles primero y segundo apenas rebasa el 40%. El resto proviene de transferencias. El modelo social ha funcionado como red, y a la vez, como palanca para que los hogares más pobres eleven su consumo básico sin endeudarse. El milagro mexicano que no estaba en el guión. En agosto de 2025, el INEGI publicó datos que sorprendieron incluso a algunos de los críticos más exigentes de López Obrador. 13,4 millones de mexicanos salieron de la pobreza multidimensional entre 2018 y 2024. La cifra, por sí sola, es monumental. Para ponerla en perspectiva, equivale a sacar de la pobreza a toda la población de países como Bolivia o Portugal. En términos porcentuales, el país pasó de tener aproximadamente 41,9% de su población en pobreza en 2018 a 29,5% en 2024. La proporción más baja registrada desde que se mide este indicador. La pobreza extrema también se redujo de 8,7 millones a 7 millones de personas. Y todo esto ocurrió durante un sexenio que enfrentó la mayor crisis sanitaria y económica global en un siglo. La explicación está en una combinación de factores. El aumento histórico del salario mínimo, que se triplicó en términos nominales, la expansión de programas sociales como la pensión universal para adultos mayores
y las becas a estudiantes, la creación de empleos formales y una estabilidad macroeconómica que desmintió los pronósticos de desastre. La narrativa mediática previa a su llegada advertía de fugas de capital, devaluaciones y desempleo masivo. La realidad fue otra. El peso mexicano se mantuvo estable e incluso se apreció en ciertos periodos. El desempleo bajó a mínimos históricos y el país cerró el sexenio con exportaciones récord. Lo que ocurrió, más allá de simpatías o críticas ideológicas, es un hecho estadístico contundente. Millones de mexicanos mejoraron sus condiciones de vida en un periodo relativamente corto. Para un país que durante años vivió atrapado en un estancamiento de pobreza crónica, el avance se siente, como han escrito algunos editorialistas, casi como un milagro económico y social. Resultados que desafían la narrativa del miedo. Los números son claros. 13.4 millones salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. El salario mínimo real tuvo el mayor incremento en más de 40 años. El desempleo bajó a niveles récord. La inflación, aunque golpeada por la crisis global, cerró estable en comparación con otras economías emergentes. Incluso en seguridad, uno de los temas más complejos, la tendencia de homicidios se revirtió levemente. El sexenio cerró con una reducción aproximada del 19% respecto al inicio, según datos oficiales, y con caídas mayores en delitos como secuestro o robo de vehículo. No se trata de un México sin problemas, persisten retos enormes en salud, educación y violencia, pero el balance contradice directamente el guión de las campañas sucias. El milagro y sus lecciones. Llamar milagro a lo ocurrido entre 2018 y 2024 no significa atribuirlo a la suerte o a una mano invisible. Hubo decisiones concretas, aumentos salariales planificados, programas universales, inversiones públicas estratégicas y disciplina macroeconómica. Hubo también un contexto internacional que México supo aprovechar, como el nearshoring y la fortaleza de las exportaciones. La lección más evidente es que la política económica puede ser expansiva y social sin necesariamente provocar un desastre financiero. Otra lección es que las campañas sucias pueden moldear elecciones, pero no pueden, a largo plazo, reescribir los resultados de la realidad. Epílogo. Del peligro al ejemplo. En 2006, millones de mexicanos votaron con miedo. En 2018, millones votaron con esperanza. 6 años después, los números dicen que el segundo grupo tuvo razones más sólidas para creer. El peligro para México, que pintaron en los spots, terminó siendo para muchos el presidente que encabezó una de las mejoras sociales más importantes en décadas, y aunque el país sigue enfrentando enormes desafíos, la reducción histórica de la pobreza quedará como un referente inevitable en cualquier debate sobre su legado. Quizá, cuando en el futuro se estudie esta etapa, se hable no solo del sexenio de López Obrador, sino de cómo México pasó de ser ejemplo de campañas sucias a ser ejemplo de que el cambio es posible, incluso contra todo pronóstico. Un saludo a todas, a todos los mexicanos. Mi agradecimiento sincero a todas, a todos los que participaron en esta jornada electoral, donde de manera libre, soberana, el pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Triunfó la revolución de las conciencias. Y como lo hicimos en el cierre de campaña, no podemos dejar de reconocer que este triunfo pertenece a todas y a todos. Es el esfuerzo de muchos dirigentes sociales, políticos,
de muchos ciudadanos, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las religiones, millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, millones de libres pensadores. No vamos a dejar de recordar a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos que desde hace muchos años han venido luchando por el establecimiento de una auténtica, de una verdadera democracia en nuestro país. Siempre los vamos a recordar. Ellos son los precursores de este movimiento. Ellos comenzaron con esta lucha y no vamos a dejar de recordar, porque como lo dije también en el cierre de campaña, muchos de los que iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años se nos adelantaron, son finados, pero estoy seguro que desde el cielo están celebrando este triunfo. Ellos ayudaron a consumar. Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta el actual, y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Sí se pudo. Hoy se termina una etapa y vamos a iniciar otra. Triunfamos y ahora vamos a transformar a México. Voy a dedicarme en este tiempo hasta el día 1 de diciembre, que va a ser la toma de posesión. Todo este periodo me voy a dedicar a trabajar con los miembros del nuevo gabinete para elaborar los proyectos, no perder tiempo, afinar lo que vamos a llevar a la práctica, con el propósito de que empecemos ya a trabajar desde ahora, para que iniciando el gobierno desde el primer día empezamos a cumplir los compromisos
Desde el primer día, les digo, va a aumentar la pensión para los adultos mayores al doble. A los que viven en los estados de la República. Y se va a garantizar que esa pensión sea universal, que la reciban también jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro. Desde el primer día de gobierno, todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Y desde los primeros días del próximo gobierno democrático se va a garantizar a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y vamos a comenzar también con proyectos para impulsar el desarrollo de sur a norte, desde Quintana Roo hasta Baja California. Proyectos productivos como cortinas de desarrollo para arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen, porque el mexicano va a poder, como lo acabo de decir, va a poder trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Vamos, por eso, a trabajar en los proyectos. Vamos a trabajar también respetando la autoridad constituida. No vamos nosotros a faltar el respeto a las actuales autoridades. Vamos a esperar nuestro tiempo y en este proceso de transición nos vamos a poner de acuerdo para que el país siga su marcha sin que haya crisis de ninguna índole, que la transición se dé con armonía, que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, sin sobresaltos de ningún tipo. Ya el día de hoy que hablé con el presidente Peña, le pedí un acuerdo para pasado mañana, el martes, a las 11 de la mañana, nos vamos a encontrar aquí en Palacio Nacional. Para ponernos de acuerdo de cómo se van a llevar a cabo los cambios desde estos últimos meses del actual gobierno. Pero repito, vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera, que no haya sobresaltos, para que de esta manera podamos sacar adelante a nuestro país, a nuestro querido México. Ya también hemos decidido nombrar a un equipo para la transición. Vamos a que se encarguen de la parte económica y financiera el que va a desempeñar el cargo de secretario de Hacienda,
Carlos Ursúa, y el que va a ser el coordinador de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Ellos van a atender toda la parte económica, todo lo que tiene que ver con lo financiero y lo económico. En el caso de la atención de los asuntos internacionales, las relaciones internacionales, ya va a empezar a trabajar en la transición Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard. Y para asuntos políticos internos, la licenciada Olga Sánchez Cordero y Tatiana Cloutier. El encargado para medios de comunicación va a seguir siendo, quien me ha ayudado mucho, César Yáñez. Vamos a estarles informando. Pienso que julio, agosto, la mitad de septiembre, nos vamos a dedicar para la elaboración del proyecto, para tener las acciones muy definidas que van a aplicarse. 2 meses y medio voy a estarme reuniendo con los equipos para tener definido el plan. Mediados de septiembre hasta finales de noviembre voy de nuevo a hacer una gira por todo el país como presidente electo. Porque no va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos, a sus quehaceres. No, va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no tengo más que decirles. Solo así, abrazarles mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar